Muy buenos días. En este día viernes, 1 de marzo del 2024, segundo de Cuaresma, reflexionamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43 y 45 y 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los notables del pueblo: escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle: a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores, que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? Fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo: se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaban refiriéndose a ellos y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Palabra del Señor. A nosotros nos tiene que quedar muy claro esto, porque Jesucristo está hablando de sí mismo ante los fariseos y los pone en la misma situación que el profeta Natán puso a David cuando David cometió adulterio y mató a su lugarteniente por haberse acostado con su mujer y haberla dejado en embarazo. Le cuento un cuento de este señor que tenía muchas ovejas, pero que mata a la oveja del vecino para recibir a un invitado, y David, furioso, dice: esa persona merece la muerte. Y el profeta le dice: esa persona eres tú. Acá lo mismo. Le pregunta a los fariseos: ¿qué hará con aquellos labradores? Después de contarle la historia, los fariseos pisan el palito y le dicen: a esos miserables les dará una muerte miserable, etc. Y Jesús les dice entonces sutilmente, porque él no da puntada sin hilo: la piedra que desecharon los constructores se ha vuelto piedra angular. Y ellos de inmediato se dieron cuenta de que lo que hablaba, porque la piedra fundamental es Jesucristo. El hijo del dueño de la viña es Él. El dueño de la viña es Dios, y que se ha elegido a un pueblo que serían los arrendatarios de la viña para que dieran fruto. Y resulta que este pueblo no está dando ningún fruto. Y por eso les dice: se les arrebatará y se le dará otro. Y ese otro pueblo somos nosotros. Este nuevo Israel que está injertado en el tronco, que es el pueblo primero de Dios y que no lo rechaza del todo. O sea, les quita la fuerza, les quita el discernimiento, por eso los judíos andan tan perdidos hoy, para dárselo a un pueblo nuevo. Pero ¿qué ha sucedido? Que este pueblo nuevo, nosotros, andamos tan perdidos como los judíos hoy. El Señor ha enviado a unos ángeles a soplarle a los obispos y cardenales reunidos en concilio por ahí por los años 65, para indicarles esta nueva hermenéutica que necesitaba el mundo en los tiempos del siglo XX y futuro. Y gracias a este soplo del Espíritu Santo, el Concilio Vaticano II saca unas constituciones pastorales para indicarnos el camino a seguir a partir de ese momento en que se cierra el concilio en el año 67.
constituciones pastorales, no hay ningún dogma, no hay nada que se cambie, solamente una forma diferente de ver las escrituras para adaptarlas a los tiempos que corren. Y hasta el día de hoy estamos sin hacer caso. Mientras tanto, los enemigos de la Iglesia se aprovecharon de ese momento y hubo varios acontecimientos enseguida del cierre del Concilio Vaticano II que ya nos dan una pauta lo que el mundo pretendía y que ha ido ganando terreno y lo podemos comprobar el día de hoy. El año 68, cuando ya se iban a publicar los textos del Concilio Vaticano II para que el mundo conociera lo que Dios había inspirado a su Iglesia para los tiempos futuros, el año 68 en la Universidad de la Sorbonne, universidad masónica, se hace la famosa Primavera de Praga y se hace la Revolución de los Jóvenes. Y es tal el revuelo y toda la cobertura de los medios de comunicación que le dan a esa revolución que el Concilio Vaticano II pasó totalmente desapercibido. Pero hay otra cosa peor, porque aprovechándose de esta revolución, también en la Universidad de Lovaina, por ejemplo, se asocia a la universidad un instituto llamado PAX, y es un instituto que está infiltrado absolutamente por los marxistas. Y allí se fragua lo que se llegó a llamar la teología de la liberación. ¿Les suena? En primer lugar, se llamó teología latinoamericana porque se trataba de empezar a contaminar a Latinoamérica en lo más fuerte que tenía, que era la fe, que nos unía a toda Latinoamérica en una misma fe, en un mismo sentir, en una misma dirección. Y se mete esta teología latinoamericana con mucha fuerza en nuestros países. Cuando después se quiere empezar a contaminar el cristianismo por otras partes, la llevan al África, por ejemplo, ya no podía ser latinoamericana, porque África no tiene nada que ver con lo latinoamericano, más bien anglosajona o francófona. Pues la llaman entonces teología de la liberación. Y así estamos, en el siglo XXI, absolutamente perdidos, estos fariseos actuales callados porque no saben qué hacer, pero además le tienen miedo al mundo, ya no al pueblo que creía que Jesucristo era un profeta. Le tienen miedo al mundo, entonces no se atreven a hablar al pan y al vino. Y hacen componendas con el mundo para que el mundo no ataque a la Iglesia y no se dan cuenta que el mundo la está debilitando y la va a atacar igual. Y ahí vemos obispos que, por ejemplo, no han sido muy claros para así no tener controversia con lo que dice el mundo, y esos obispos hoy están atacados, ocultos y escondidos incluso en otros países, porque los atacaron igual. Y a nosotros, en la medida en que no nos asociemos a Cristo, no solo nos van a atacar, sino que nos van a hacer pedazos. Por eso es tan importante la formación cristiana hoy. Dejar de lado, aunque nos duela, nuestras espiritualidades particulares y ñoñas que vienen de siglos pasados y que ya no nos sirven, porque tener una espiritualidad, por ejemplo, muy religiosa y muy piadosa, quizás en el siglo XVIII servía o XIX, pero en el siglo XXI ya no va, porque no basta con tener piedad, porque si es por piedad, los musulmanes tienen mucha más piedad que nosotros, los mormones tienen mucha más piedad que nosotros y los testigos de Jehová tienen mucha más piedad que nosotros, pero no son cristianos, no conocen a Jesucristo. Acá ya no se trata de una piedad de la boca para afuera, acá se trata de prepararse para tener un conocimiento personal con Jesucristo, un encuentro personal con Jesucristo. Y dentro de la Iglesia, la mejor pastoral que existe hoy, que está llamada a transformar absolutamente la parroquia en una comunidad de comunidades en donde haya una misma dirección y un mismo sentir para volver al cristianismo como siempre fue. En los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, queda consignado, todos tenían un mismo sentir, acudían juntos a la oración, ninguno de los hermanos pasaba hambre porque ponían sus bienes en común. A eso tenemos que llegar.
En la pastoral del catecumenado se nos enseña a vivir cristianamente, a poner a Cristo como piedra angular de nuestra fe. Y si te apoyas en Jesucristo y escuchas la palabra de nuestro Padre Celestial, tu vida se transforma. Y vivir en comunidad es lo que siempre ha hecho fuerte a la Iglesia. Hay que recuperarlo. No basta con nuestras devociones particulares. O vivimos en comunidad, pequeñas comunidades, y ojo, cuando hablo de comunidad no hablo de capillismo, porque el capillismo también le ha hecho mucho mal. Eso es parte de la ideología de la liberación, las famosas comunidades eclesiales de base, que al final se han transformado en verdaderas ONGs o en verdaderos centros comunales, pero Jesucristo no aparece por ningún lado. Una cosa muy social, que no está mal, pero una cosa es dar de comer al pobre porque ese pobre es Jesucristo, y otra cosa es que tú seas como la tía rica que reparte despojos a los más necesitados. Que eso es lo que hacen las ONGs, que en el fondo mantienen igual de pobres y esclavos a los pobres. Acá se trata de dignificar a la persona. Aprovechemos la Cuaresma para darnos cuenta cómo estamos en relación a nuestro trato con Dios. Perdonen que me alargue, pero creo que es necesario. Les he hablado en otros momentos de la necesidad de la oración, de la necesidad del ayuno. Ahora les voy a hablar de la necesidad de la caridad. Y la caridad no es solamente dar de comer al hambriento. Esas son las obras de misericordia físicas, pero hay obras de misericordia espirituales que las tienes que hacer también, sin dejar de hacer lo otro, porque no te puedes quedar solo en lo material, porque el hombre es cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, y el cuerpo, aunque tú lo cuides mucho y te vayas al gimnasio y hagas fitness y comas sano para mantenerte bien, el cuerpo sí o sí se va deteriorando y el final es polvo. Lo que quedará de ti serán huesitos ahí en el cementerio. Pero el espíritu tenemos que alimentarlo. Y esas son las obras de misericordia más fundamentales que se pueden hacer. ¿Cuáles son? Se las voy a poner ahora al final de este video. Y además le voy a dejar la listita abajo para que las mediten y empiecen a, lo que queda de esta Cuaresma, empiecen a hacer estas obras que están al alcance de cualquier persona. El que tenga oídos para oír, que oiga.